En días recientes, el gobierno de la República anunció que habrá un incremento importante al salario mínimo. Esto lo logró gracias al apoyo del sector empresarial y del sector obrero. Aquí le vamos a explicar por qué este incremento al salario mínimo es darnos gato por liebre. Cada vez que hablamos de pobreza, cada vez que nos damos cuenta de cuánto ganan las personas de altos ingresos en este país, los altos funcionarios públicos, los empresarios, solemos compararlo con el salario mínimo. ¿Por qué? Mire usted, el salario mínimo en México es de 88.36 pesos diarios al año 2018. Con el incremento que ha anunciado el gobierno en alianza con el sector empresarial, va a llegar hasta los 102.68 pesos diarios. Es decir, un ingreso mensual de alrededor de 3,080 pesos. El incremento es de cerca del 16.2% y lo festeja el gobierno como si con esto se fueran a resolver todos nuestros problemas, como si con esto fuera a detenerse o frenarse la pobreza, como si por decreto esto terminara con millones y millones de pobres que viven en nuestro país. Esto sin tomar en cuenta que el incremento en la zona fronteriza es del 100%, un incremento histórico al salario mínimo. Por primera vez en la historia, el salario mínimo alcanza la línea de bienestar que marca el Coneval. Es decir, que con el salario mínimo en teoría alcanza para comprar la canasta básica y para cubrir los bienes y servicios básicos que se requieren para consumo personal en nuestro país. Ahora bien, ¿cuántas personas ganan el salario mínimo en México? De acuerdo al INEGI, a la pregunta expresa de cuánto gana usted en términos de salarios mínimos, cerca de 8 millones de personas dijeron ganar el salario mínimo o hasta menos. Solamente que de estas 8 millones de personas, el 95% trabajan en la informalidad, por lo tanto este incremento no les aplicaría a ellos. La realidad es que con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social al mes de octubre del año 2018, se tienen cerca de 20.4 millones de derechohabientes, de los cuales solamente 12,158, escuchó bien, 12,158 ganan el salario mínimo. Esto quiere decir que este incremento real le va a aplicar o a beneficiar a 12,158 personas. Solamente sería aplicable para las personas que ganan un salario mínimo o hasta dos, los que se encuentran en este trayecto. Con datos también del INEGI, sabemos que más de 30 millones de personas están en la informalidad. Sus ingresos provienen del sector informal en nuestro país. Esas personas no tienen seguridad social. No están inscritas en un padrón de trabajadores, en una nómina formal, en alguna empresa o en el sector público. Por lo tanto, el incremento al salario mínimo no les va a servir absolutamente de nada. Solamente beneficiaría a las personas que están en el sector formal. Como dijimos, a los que están trabajando empadronados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por si fuera poco, la mayor parte de estas personas que, de acuerdo al Seguro Social, ganan un salario mínimo, es muy posible que ganen más, pero el patrón, para poder darle la vuelta a los requisitos legales, para ahorrarse recursos de impuestos que tiene que pagar y remuneraciones y el Seguro Social, lo marca como si ganara un salario mínimo, cuando en realidad por fuera tiene un ingreso adicional. El grueso de la población en nuestro país gana más de 3 salarios mínimos. Casi 62% de la población está por arriba de este promedio. Por lo tanto, ellos no van a ver ningún incremento, ningún beneficio con el incremento de un salario mínimo. Es un espejismo lo que estamos viviendo. Para que nuestro país crezca y hacer un comparativo real, lo que tenemos que buscar no es necesariamente incrementar el salario mínimo, es incrementar el ingreso real de los mexicanos, el ingreso promedio, que puede llegar a ser hasta cerca de 6,000 pesos mensuales y es completamente insuficiente para poder vivir bien en nuestro país. Para poder incrementar ese ingreso real de los mexicanos, para que podamos tener mejor poder adquisitivo, se requiere generar riqueza, se requiere que seamos un país más productivo, incentivos fiscales, bajar impuestos, fomentar el empleo formal, hacer más atractivo trabajar en la formalidad que en la informalidad, para no tener este problema de depender del salario mínimo. La política salarial de este gobierno está basada en pirotecnia, está basada en una ilusión,
pensando que incrementar salarios mínimos va a resolver todos nuestros problemas. La realidad es que el gobierno lo que quiere es palearnos, anestesiarnos, quiere darnos gato por liebre con este tema.